He sentido de que Dios está obrando de una manera. El domingo yo vine buscando una palabra de parte de Dios. Cualquiera, yo no me llevé la palabra que andaba buscando, pero me llevé otra poderosa. Y yo tomé esta palabra, sentí como que mi espíritu se estremecía. Y la palabra es la siguiente. Mientras nuestra hermana cualquiera predicaba que yo oro a Dios que Dios te siga usando, ¿vale? Para la gloria de Dios. Y yo recibí una administración poderosa, pastora, aleluya, que allí está su Ruth, allí está su Timoteo, a su nombre. Amén. Y la palabra que yo recibí, aleluya, fue la siguiente: que muchas veces nosotros queremos de que Dios provoque un avivamiento en nosotros. Queremos ministerio, queremos dones, pero no hay una intimidad con el Padre. Yo recibí esta palabra que Dios me daba a través de mi hermana Valquiria. Si yo quiero ministerio y no tengo intimidad con Dios, no habrá ministerio. Si yo quiero un don con Dios, si yo quiero que Dios me entregue algo, pero yo no busco a Dios en intimidad, no lo busco en mi aposento, no hay una demanda en mí a hacer un sacrificio de buscar su presencia. Por más que yo anhele tal ministerio, por más que yo anhele tal don, por más que Dios quiere que Dios me use como Dios usa a la pastora Valquiria, aleluya, y a las diferentes personas que se paren aquí, si yo no tengo una intimidad con el Padre, aleluya, lo que tú anhelas, lo que tú quieres, no será manifiesto. Tú quieres poder de Dios, entra en la intimidad. Amén. En el libro en el cual nosotros dimos lectura, el libro de Juan, capítulo 18, allí la Biblia habla acerca, aleluya, de la historia de Jesús con sus discípulos. Estamos en Semana Santa, según las personas, ¿verdad? Es la semana mayor del año. Es la semana en la cual se habla, se reflexiona acerca del sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario. Incluso la iglesia lo hemos adoptado. Y cuando llegan estos días hablamos acerca de las 7 palabras, ¿verdad? Y acerca del sacrificio, de la cena del Señor y tantas cosas. Y podemos ver de que a través del tiempo esta semana se ha ido perdiendo el diseño, perdiendo su originalidad, o sea, su eficacia. Ya de que en vez de ser una semana de reflexión, una semana por la cual el hombre y la mujer se detienen y toman un descanso para pensar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad, podemos ver que a través del tiempo ha cambiado, según el tema, ha cambiado muchísimo. Ya que las personas, en vez de reflexionar, aprovechan esta semana de hacer tantas cosas que a Dios no le agrada. Podemos ver que en esta semana son los días que más tragedia, más accidente, más muerte, más lujuria, aleluya, más pecado hay en el mundo entero. Y es que el enemigo siempre busca la manera de que el hombre no piense en Dios, de que el hombre no medite en su palabra, de que el hombre se olvide de lo que Dios ha hecho a favor del hombre. El enemigo busca todo el tiempo la manera de que el hombre no tenga un acercamiento con el Padre. Aleluya. Por eso es que antes, en los tiempos 80, 70, 60, había una meditación en esta semana. Ya en este tiempo no hay una meditación. Ya en este tiempo no hay una consagración. Ya en este tiempo no hay personas que van el viernes, el sábado y el domingo a la iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo, la manera que busca de que no hay un acercamiento del hombre con Dios, lo está cumpliendo. Aleluya. Por ende, por tanto, es necesario que nosotros constantemente nos metamos a la brecha. ¿Para qué? Aleluya. Para que el hombre reconozca
de que hay alguien que lo quiere alejar de Dios. Y déjame decirte de que la cortina, lo que separaba a la presencia de Dios del hombre, ya fue rasgada, ya fue rota, fue quebrantada, aleluya. Y como el enemigo vio de que ese velo fue rota, aleluya, y el enemigo en sí está buscando la manera de el hombre en sí está buscando la manera de buscar de Dios. Él tiene que idear un plan específico, un plan estratégico. ¿Para qué? Para que no haya este acercamiento del hombre para con Dios. Pero oramos a Dios en esta noche y quebrantamos toda fuerza contraria del enemigo que lucha por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Que la palabra del Señor son vivas y eficaces y más cortantes que toda espada de dos filos. Aleluya, todo lo que quiera alejar al hombre de Dios en esta noche lo quebrantamos. Por el poder de la palabra. Y dice la escritura, aleluya, que Jesucristo subió al monte de los olivos y allí fue juntamente con sus discípulos a orar. Ya de que dice la escritura que tenían por costumbre ir a aquel lugar a buscar intimidad con el Padre. La Biblia dice que en ese lapso de tiempo, aleluya, Jesús se apartaba de los discípulos y volvía. Se iba y volvía. Aleluya, y cuando Jesús se iba y volvía, encontraba a los discípulos durmiendo. Aleluya, y Él le decía, y ustedes no pueden velar un poco conmigo. Aleluya, escucha bien. Jesús le dijo a los discípulos, no pueden orar ni una hora conmigo, no pueden velar conmigo, no pueden compartir este momento de oración conmigo, dando a entender el mismo Jesús hablando, aleluya, que aquí nadie puede solo. Por más espiritual que tú piensas que tú eres, tú necesitas de tu hermano, necesitas el acompañamiento de tu hermano, necesitas el calor de tu hermano, necesitas el acompañamiento de la palabra, aleluya, de tu hermano. Muchas veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas y solamente queremos una persona que nos acompañe. Gloria a Dios. A veces no queremos ni que hable, ni que nos consuele, solamente necesitamos una compañía. Jesús quería la compañía de los discípulos porque algo grande se aproximaba. Algo, aleluya, hablando espiritualmente y físicamente hablando, algo poderoso se acercaba. Y dice la escritura que Jesús, inquieto, buscaba en oración con el Padre, pero parece que la angustia que él tenía no lo dejaba concentrarse. E iba para los discípulos, aleluya, para ver si alguien por lo menos está orando con él. Gloria a Dios. Y él fue y vino y fue el vino. Ya la última vez le dijo, ya, despierte, porque la hora ha llegado. Y allí fue que se llegaron a Jesús a aquel monte, una multitud con palo, tal vez con espada, con antorcha, porque era de noche. Y preguntaron quién era Jesús. Pero había un hombre por la cual había andado aproximadamente de 3 años y medio con Jesús. Este hombre, aleluya, fue juntamente con aquellas personas. Y él había dado una señal que al que él besara en la mejilla, ese era. Para que usted vaya profundizando acerca de este paisaje bíblico, dice la escritura, cuando Jesús fue ungido y fue bautizado después de que salió del desierto, dice la escritura, aleluya, que cuando Jesús empezó su ministerio, su fama se había extendido sobre toda la región, y en ese momento aquella persona no lo conocía. ¿Qué sucedió ahí?
orarle al Padre para que nos revele. La Escritura enseña que aquella persona fueron a apresar a Jesús. Y cuando fueron a apresar a Jesús, la Biblia enseña de que Pedro desenvainó su espada que tenía. ¿Cómo lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Yo no sé. Yo quisiera preguntar a veces que cuando él se estaba hundiendo en el mar, si tenía la espada ahí en la mano. Pedro desenvainó su espada y dice la historia que cortó la oreja de Marco. Cuando corta la oreja de Marco, la Biblia enseña de que Jesús le dice a Pedro: Pedro, regresa la espada a su lugar, porque es necesario que se cumpla lo que se había dicho acerca de mí. Y he aquí que el que mata a espada morirá. A su nombre. Gloria a Dios. Cambio. La segunda. Dice la Escritura, aleluya, de que Pedro, una persona que había andado con Jesús, que era uno de los discípulos, aleluya, más íntimos de Jesús, Pedro estaba en aquel lugar de la transfiguración. Y a él fue que se le fue revelado de quién eran los personajes que estaban con Jesús. Uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno presentando, aleluya, a Moisés, otro llamado Elías, dando a entender esa revelación, aleluya, el que representaba a los profetas, por el que representaba la ley en aquellos momentos, dando a entender Moisés: ya yo cumplí con mi llamado, diciendo Elías: yo también cumplí con lo mío, ahora te toca a ti cumplir lo que se te había dicho acerca de ti, aleluya, desde antes de la persistencia del mundo, aleluya. Esto nos da a entender a nosotros que Dios tiene cuidado de todo en cuanto le acontezca, de todo lo que pasa en nuestras vidas, aleluya. Y aunque nosotros no lo veamos, aleluya, Dios ha delegado ángeles alrededor de nosotros, no solamente para que acampe alrededor de nosotros, sino que también para que nos defienda. A su nombre sea la gloria. Por ende, por lo tanto, no tenga temor, ni tampoco tenga miedo, porque el poderoso de Israel anda contigo de noche y de día, peleando la buena batalla juntamente a ti. A su nombre sea la gloria. Y no podrá venir mal en contra de ti, aleluya, porque el Espíritu y los ángeles de Dios están juntamente contigo. Amén. Pedro se le reveló la palabra. En cuanto Jesús le preguntó a los discípulos, la persona, el pueblo, ¿qué dicen acerca de mí? Ellos decían, uno decía Juan el Bautista, otro decía uno de los profetas. Y Jesús le preguntó diciendo: ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y Pedro hablando dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió a Pedro, aleluya, Pedro, Cefas, aleluya, sobre esta roca, sobre esta palabra yo edificaré mi iglesia. Y la palabra, aleluya, acerca del nombre de Pedro, este es el significado de Pedro: pequeña piedra. O sea que podemos ver a un hombre que era tan íntimo de Jesús que podía, aleluya, discernir acerca del personaje de Jesucristo. Decían que, aleluya, de que Pedro pertenecía a un grupo religioso político llamado Celote. Pero yo investigando pude ver, aleluya, que había otro hombre llamado Simón el Celote. Gloria a Dios. Y esta persona no era más, aleluya, que un grupo por la cual se oponían al gobierno romano. Incluso muchas personas no recibieron a Jesús porque ellos estaban esperando un libertador que lo libertara, aleluya, del yugo de los romanos. Ellos estaban
Aleluya. Por eso es que Jesús muchas veces le reclamó diciendo: ustedes que conocen la ley, ustedes que son estudiosos, ustedes que hablan de la Torá, ustedes que anden de su juventud, aleluya, estudiado acerca de las profecías del Mesías prometido, no conocen el tiempo que la cual están viviendo. Gloria a Dios. Es que el libertador que Dios había prometido desde que el hombre y la mujer habían fallado en el huerto del Edén, era un hombre que iba a devolver la identidad del hombre para con Dios. Era un hombre que iba a volver a traer la presencia de Dios en el hombre. La Biblia dice de que el Espíritu Santo, aleluya, era de tiempo en tiempo, aleluya, que hablaba a través de los profetas y de los sacerdotes. Y Jesús, por vía del sacrificio de Jesús, hoy en día nosotros tenemos, aleluya, pleno acceso al trono de la gracia y la presencia del Señor. Amén. Ya nosotros no necesitamos de un sacrificio de un cordero. Ya no necesitamos un sacrificio de un palomino. Ya no necesitamos de que un sacerdote entre al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que ofreciera un sacrificio a favor de nosotros. Porque el cordero ya ofreció su vida. Y a través de ese sacrificio nosotros entramos al lugar santísimo. Y a través de los tiempos ha cambiado muchas cosas. Gloria a Dios. Agui, los cambios no son fáciles. Cuando el hombre se acostumbra a algo, hace un hábito. La Y costumbre. cuando nosotros hacemos un hábito de algo, es difícil dejar ese hábito. Y más cuando hacemos resistencia al cambio. Saquemos. Dios de diferente manera, ¿verdad?, trata con el hombre. No para que el hombre cambie su esencia, la esencia del Espíritu, pero sí que cambie actitudes. Sí que cambie forma que de por sí a Dios no le agrada. Y tú haz reflexión y piensa, tú sabes lo que a Dios no le agrada. Amén. Y Dios quiere de que tú cambies eso. Pedro anduvo con Jesús. Pedro comía con Jesús. Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Y Pedro tenía una espada Como yo vea. andando con Jesús. ¿Y usted cree que Jesucristo no lo sabía? Tal vez Pedro dijo, como dice la pastora, pues si acaso la fe falla, yo agarraré. Tengo un salvoconducto aquí, pues si acaso. Me imagino yo de que Jesús en la cena, ¿verdad?, cuando hablaba acerca de que su hora había llegado, celebrando, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua. Usted sabe cuál es la fiesta de la Pascua, que habla desde la salida de los israelitas de allá, Noche de que Pesaj. la Biblia dice de que Dios iba a herir al faraón con los primogénitos, pero allí Dios le habló a Moisés para que pintara, ¿verdad?, el dintel de su puerta, y allí fue el inicio de la celebración de la Pascua. Pesa. Que en pocas palabras es pasar, ¿verdad? Que el ángel iba a pasar de largo y no iba a herir a los israelitas. Amén. A su nombre. Y allí Jesús le decía a los discípulos: llegó la hora por la cual yo, desde estos 3 años y medio, yo he estado hablando con ustedes acerca del cumplimiento del Mesías prometido que iba a morir. Y cuando viene a ver, Pedro tenía la espada guardada por ahí. Dijo: bueno, hay problema, déjame ver si yo busco la espada y la pongo aquí. Tenemos que entender algo. No podemos nunca usar lo que nosotros usábamos en el mundo.
Una vez nosotros ser bautizados, tenemos que dejar al viejo hombre, que como dice la Biblia, en este tiempo hay muchas iglesias que bautizan en estanques y en piscinas, pero no sé, yo creo que lo recomendable es bautizar en un río donde corre el agua. Digo yo, ¿verdad? O sea, Jesús fue así que se bautizó. Saquimos. Por eso hay cambio, hay mucho cambio, hermano, demasiado cambio. La tercera. Aleluya. Y tenemos que dejar el viejo hombre para que el agua del río se lo lleve. Amén. Se lo lleve lejos. Y si acaso nosotros volvemos a ese río, no preguntemos por ese viejo hombre. De que no, ¿qué habrá pasado con el viejo hombre? Se ahogó. Deja que el viejo hombre se muera y no lo resucite, ni lo esconda para que lo vaya a buscar. Pedro fue a buscar la espada y la puso ahí porque dijo: hay problema. Y yo soy el protector principal de Jesús, y a Jesús nadie le va a poner la mano. Y si la oración no funciona, pastora, yo voy a usar la espada. La escritura da a entender de que Pedro, aleluya, fue prácticamente uno de los pilares de la iglesia, pero andando con Jesús no había recibido cambio. Andando con Jesús, en una ocasión Jesús envió a los discípulos a orar y a predicar, y ellos volvieron gozosos porque los demonios se sujetaban a ellos. Y ellos sanaban, echaban fuera demonios. Y podemos ver de que ya al final del ministerio de Jesús aquí en la tierra, Pedro sacó la espada. Y después lo negó. Yo iba a hablar acerca de la salvación, pero yo dije: oh Dios mío, tú tienes que revelarme más acerca de la salvación. Tienes que quebrantarme más a mí, hablarme más a mí acerca de la salvación. Porque la salvación muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera. No le damos la importancia necesaria a la salvación. Aleluya. Pero yo dije: Dios mío, tengo que profundizar más y tengo que dejar de que tú me hables más a través de la salvación. Aleluya. Pero es necesario de que nosotros tengamos un encuentro genuino con el Espíritu. Pedro no cambió hasta que recibió el Espíritu Santo en el aposento alto. De ahí para allá la vida de Pedro fue diferente. De ahí para allá Pedro nunca tomó la espada. De ahí para allá Pedro puso en devoción su vida, su corazón, su ministerio a la entrega de Dios. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que poner a disposición de Dios todas nuestras vidas a sus pies. Queremos cambios, pero no cambiamos nosotros primero. Cambiamos tal vez de estatus, cambiamos, aleluya, de barrio, cambiamos la iglesia y decimos: no, yo me cambié de tal iglesia porque tal iglesia tal tiene problemas, pero tú te examinaste a ti. Check it out. Primeramente tú pensaste, aleluya, y analizaste de que si el problema realmente eras tú. Antes de tú pensar de que el problema, de que la culpa fue del hermano, primeramente autoanaliza tu vida, aleluya, y date, aleluya, la oportunidad de poder examinarte y entender de que si el hermano que tiene el problema eres tú. Es que no habrá cambio sin antes tú disponer en tu corazón de que yo tengo que cambiar. No habrá resultado nunca siendo lo mismo. Usted no siente la presencia. Usted está alejado de la palabra. Aleluya. Autoanalícese y cambie su manera de pensar. Cambie su manera de ver. Cambie su manera de caminar. Porque de la manera que tal vez lo está haciendo, aleluya, no es apta y Dios no lo aprueba. Pero para ver este cambio en
la vida de un ser humano tiene que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y para nosotros tener un encuentro con el Espíritu, como decía nuestra hermana Valquiria, hay que entrar a la intimidad. Porque la intimidad es que Dios va a revelar lo que a Dios no le agrada y lo que tal vez hay en ti que al hermano le está haciendo daño. Porque muchas veces hay actitudes en nosotros que pensamos que nosotros estamos bien. Aleluya. Porque yo nací así, a mí me criaron así. No. Es que haces daño con tu actitud, con tu forma. Y tal vez tú no lo ves, aleluya, pero se te acercan y te dicen, fulano, cambia eso. Tú dices, no, pero yo soy así. Busca la presencia del Señor para que Dios te hable y te dé a entender de que si realmente tú estás bien. La Biblia da enseñanza, aleluya, que el único que murió por nosotros fue Jesús. Pero la historia habla que el único que tuvo, aleluya, la potestad, el poder de dividir la historia en dos, un antes y un después, es nuestro Señor Jesucristo. Esto acontece también en nuestras vidas. El único que hace, aleluya, una separación, aleluya, de lo que era antes y de lo que tú eres ahora es Jesús. Si antes tú eres el tontón del barrio, si antes tú eres el guerrillero del barrio, ya tú no eres ni el peleón ni el guerrillero del barrio, sino que ahora tú eres el hombre de Dios. Ahora tú eres la cristiana. Ahora tú eres la persona por la cual las personas pueden llegar a ti y pedirte un consejo. Amén. Porque hubo una separación. Pero da pena y vergüenza que hay gente que tiene 8,000 años en el Evangelio y nunca cambia. Gloria a Dios. Aleluya. Nunca cambian. Y el enemigo lo hace cambiar. Y piensa que están bien. Gloria a Dios. Y Dios ministra en esta noche para que nosotros cambiemos lo que a Dios no le agrada. Usted sabe lo que usted hace en el día, ¿verdad? Usted se con Dios y usted se conoce. Yo no conozco a Valquiria como Dios conoce a Valquiria como ella misma se conoce. Dios sabe lo que yo hago en el día. Dios sabe mi actitud. Dios sabe con la intención que yo hago las cosas. Y si la intención no va ligada al diseño original del Padre, ¿verdad? Yo leo la Biblia. Usted lee la Biblia, usted estudia la Biblia. Mire, cuando yo me convertí, que yo empecé a leer la Biblia y empecé a conocer lo que Dios no le gusta, lo que Dios no le gusta, ya Dios mío, yo me metí en problemas. Y cuando yo me topé con el verso que dice, ay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace, y ay mi madre, ahora sí es verdad que tengo un problema. Aleluya. Mire, cuando yo leí esa palabra, ya hay problema, porque yo conozco todo lo que a Dios no le agrada, así que tengo que someterme y vivir una vida plena en el Espíritu. Para la gloria de Dios. Lo primero que yo hice fue predicar con mi ejemplo, predicar con mi testimonio. Donde yo viví, usted va y pregunta quién era José. Dice, bueno, yo no voy a hablar por mí mismo, pero allí en la Pablo VI de Cristo Rey, usted va y pregunta por José. Y le van a hablar acerca de mí. Porque hay que tener una decisión de cambiar lo que nosotros éramos antes. Porque la misma Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
La Biblia dice en los Salmos: ha cambiado mi lamento en baile, mi tristeza por alegría. Por eso a ti cantaré. Wow, ella se lo sabe. Y no estaré callado. Y alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado toda la tristeza, toda la aflicción, todo lo que a ti te gobernaba, todo el temor en ti, Él lo cambió. Por ende, por tanto, tú tienes que caminar, como dice la palabra, como hijo de luz que nosotros somos. Porque la tiniebla, hubo una separación de nosotros, la tiniebla, y entramos a la luz admirable de Cristo. Por eso este cambio tiene que verse reflejado en nuestro rostro. Yo he andado en la calle con pantalón jean, con tenis y con poloché trabajando, y la persona se me acerca y me dice: tú eres cristiano. Saquima. Es que se nota en nosotros. Hay una luz en nosotros. Hay una gracia en nosotros que da testimonio que nosotros no pertenecemos más a las tinieblas. Pero hay personas, lamentablemente, que por más tiempo que tienen el Evangelio, no reflejan absolutamente nada. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.